Muy fácil, pero no es tan fácil hacerlo, ¿eh? Nos cuesta mucho cambiar cualquier hábito. Por lo menos, una cosa importante para poder cambiar un hábito es saber en qué nos afecta. ¿En qué nos afecta el tabaco para la diabetes? Porque es importante abandonar el tabaco, y esto lo ponéis a todo como una coletilla, y el tabaco ya lo ha explicado el doctor Criado, que en las complicaciones de la diabetes, si una persona fuma o no fuma, la mortalidad se multiplica. O sea, eso está demostrado. Pero además, el tabaco también está demostrado que impide que la insulina que tiene nuestro cuerpo funcione adecuadamente, ¿eh? Luego, de la alimentación, ahora hablaremos un poquito y esta parte, disminuir peso. ¿Por qué es tan importante que disminuyamos el peso para evitar la diabetes? Cuando aumentamos de peso, lo que aumentamos es la grasa, en muchos casos, grasa abdominal. Esa grasa hace el mismo efecto que decíamos del tabaco. Evita que esa llave entre en la cerradura. Hace que la resistencia a la insulina aumente. Cuanto más grasa abdominal de cintura, más resistencia a la insulina. La actividad física, aparte de que cuando hacemos ejercicio, las personas que aquí que son diabéticas lo saben, cuando hacéis ejercicio el azúcar os baja de manera significativa, baja los niveles de azúcar en sangre, hace también que las llaves estas para poder entrar en la célula la insulina funcione mejor, y también nos ayudan a perder peso, ¿eh? Y por último, las emociones. Las emociones forman una parte muy importante de nuestra vida. Nosotros, fijaros que el 35% de las personas a las que se les diagnostica que tienen diabetes o una enfermedad crónica, en un primer momento se niegan a aceptarlo. De hecho dicen, no, yo diabética no soy, yo tengo un poquito de azúcar, pero diabética no. Niegan la enfermedad. Es un proceso normal. Cuando a ti te dicen que vas a tener una enfermedad que es para toda tu vida, que eso es algo que no tiene, pues, evidentemente uno se asusta, le entra angustia y piensa, no, esto no pasa, esto no es así. Y es como un duelo. De repente te crees que tu vida va a bajar de calidad de vida, que vas a tener que dejar de hacer cosas que hacías y que no vas a poder con ello. Pues como cuando pierdes a alguien de entrada, no lo aceptas. Es un proceso por el que pasamos todos, de no aceptarlo, después pasamos a la rabia y, oye, ¿por qué me tiene que tocar a mí? Oye, pues, y vamos pasando distintas etapas hasta que llegamos a aceptarlo y adaptarnos a la nueva situación. Nos enfrentamos a duelos cada día en nuestra vida, situaciones que nos cambian y a las que nos tenemos que adaptar. Mientras es normal, llevaremos el tiempo que tengamos que llevar cada uno para superar esas etapas, pero finalmente, si no aceptamos esa situación, no vamos a ser capaces de tomar las medidas necesarias para poder mantenernos en un estado saludable, vamos a ver. Por ejemplo, en cuanto a lo que cuesta abandonar un hábito, el abandono del tabaco. Vosotros, algunos habréis fumado, o algunos conocéis, tenéis cerca a personas que son fumadoras. Es un hábito muy arraigado en nuestra sociedad. Estas personas también, hay muchas cosas que nos cuesta. Yo he sido fumadora también. Cuesta muchísimo dejar el hábito del tabaco, mucho. Y hace falta a veces más de un intento para poder conseguirlo. Sin embargo, se puede conseguir. De hecho, muchos hemos dejado de fumar aquí. ¿De qué depende que lo consigamos? Primero, de que tengamos una motivación, de que estemos motivados para hacerlo. Lo mismo dejar de fumar que comer de otra manera, que hacer pequeños cambios. Que estemos motivados, y para eso tenemos que tener una necesidad. Tenemos que sentir esa necesidad de sentirnos bien, Hemos tenido que resolver todas estas emociones, todas estas negaciones, y se nos ha despejado la mente y hemos dicho, oye, pues la verdad es que me cuesta a mí subir las escaleras y voy con la circulación así, y es posible que yo pueda vivir un poquito mejor, que tenga mejor calidad de vida. Pues sí que es posible, pero tengo que hacer un cambio.
Y cuando yo me dé cuenta de que realmente está en mi mano, porque está en la mano de cada uno, en bastante medida, el cambiar eso, pues nos podremos poner a hacerlo. Y también tiene que creer, porque a veces una persona fumadora se siente fatal, pero no deja de fumar. Y dice, sí, yo sé que me sienta muy mal, pero yo no me veo capaz de hacer esto. Entonces, para eso estamos, para pedir ayuda tanto a nosotros como a vuestra familia, a las personas que tenéis alrededor, y pensar que es posible. Siempre es posible. A veces el que lo creamos que no es posible es solamente por una falta de información. Nos hacemos una idea a veces sobre lo que va a ser lo terrible que va a ser nuestra vida cuando nos tomemos un café sin tomarnos el cigarrito, o cuando dejemos de comer alguna cosa. Es que a lo mejor no tenemos que dejar de comer nada, a lo mejor estamos mal informados de lo que es la diabetes, lo que es una dieta para prevenir o para controlar la diabetes. Que haya una buena información, para que veáis que eso es posible, que mucha gente lo ha conseguido y muchos diabéticos en el mundo están controlados y previenen esas complicaciones. Bien, vamos a hablar. ¿Cómo prevenir y controlar la diabetes? Pues en la vida tiene que haber un equilibrio entre lo que comemos, entre los alimentos que ingerimos y lo que gastamos. Si comemos más que lo que gastamos, que lo que andamos, pues vamos a engordar. Si nosotros tenemos sobrepeso, tendremos que comer un poquito menos y andar un poquito más. Menos plato y más zapato. Hay que conseguir este equilibrio. Lo que os decía, tenemos a veces unas ideas hay muchos mitos y tenemos unas ideas muy equivocadas de lo que es llevar una dieta para prevenir o para estar mínimamente, una dieta equilibrada y saludable. En una dieta, yo le quitaría la palabra dieta. En una alimentación saludable hay que disfrutar de una gran variedad de alimentos. Se puede comer de todo, mucha fruta, mucha verdura, pescado. Lo que podemos comer rico y muy variado. Eso sí, hay que reducir las grasas, azúcares y la sal. Eso nos puede ayudar. Por lo que nos ha dicho antes, las grasas tienen mucho poder calórico y nos van a aumentar de peso, por lo cual nuestra insulina va a funcionar peor. Entonces hay que intentar reducir las grasas. No es lo mismo comerse una sepia a la plancha que comerse un calamar rebozado. Entonces es casi lo mismo. No, una cosa tiene 80 calorías y la otra tiene 380. Si nosotros quitamos 500 calorías de nuestra dieta cada día, vamos a reducir de peso. Es tan sencillo como eso. Y dice, uy, yo voy a dejar de comer. No, tú cómete la sepia igual, pero házmela a la plancha y no le añadas mayonesa, por favor, porque, o bueno, algún día, pero en general no se la añadas, porque la mayonesa tiene 800 calorías por 100 gramos de mayonesa. Así no podemos perder peso. Pues y esto, reducir grasas, por no hablar de las grasas que ahora os hablaremos, del colesterol y todo eso. Reducir grasas, azúcares y sal nos puede ayudar. Y luego pensar que pequeños cambios pueden suponer una gran diferencia. Y no es que a mí me sobran 15 kilos y yo no. Si yo estoy seguro que no lo voy a conseguir, porque a mí, yo no sé qué tengo, que yo no como, pero y engordo todo el rato. En mi cuerpo que no pierde peso, eso para mí es imposible. No, a lo mejor no tienes que perder 15 kilos, como ha dicho antes el doctor Criado, perdiendo un 5% de peso, un 5%, con perder 3 o 4 kilos, ya nuestra tensión baja, nuestro colesterol baja y nos encontramos mucho más ligeros. Podemos andar ya más. Hay que ir pasito a paso. Y a veces con pequeños cambios, con pequeñas cositas, ya a lo mejor de todo lo que comemos podemos seguir comiendo lo mismo, pero a lo mejor un poquito menos de pan porque nos pasamos con el pan, o la leche condensada me la voy a dejar. Ahí
para cada persona sabe en qué alimento es el que a lo mejor se está pasando. Cuando conozca cada alimento, cuál es el que le sube el azúcar y cuál es otro. Mirad, aquí tenemos, vamos a ver qué comemos y cuánto comemos. Los alimentos contienen distintos nutrientes, que son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Los hidratos de carbono son los alimentos que cuando los ingerimos el cuerpo los va desmenuzando y los convierte en glucosa, los convierte en azúcar. Cuando estamos hablando de hidratos de carbono es lo mismo que decir que estamos hablando de azúcares. El azúcar no solo es el azúcar que conocemos, la sacarosa. Todo esto se convierte en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, en azúcares. Unos, como la pasta, el arroz, las patatas, casi todo, como ha dicho, todo lo que proviene de la tierra tiene hidratos de carbono, excepto la leche, que proviene de los animales y tiene un azúcar, que es la lactosa. El resto, todo lo que viene, las legumbres, los frutos secos, las verduras, la pasta, el pan, el arroz, cualquier alimento de esos lleva hidratos. Y son importantes, un diabético tiene que tomarlos. Todas las personas tenemos que tomar, porque son la fuente principal de energía. Es la fuente con la que nosotros podemos caminar, nuestro cuerpo funciona, respiramos, hacemos la digestión. Necesitamos de esa gasolina para funcionar. Entonces tenemos que tomarlos, pero en una proporción determinada, ¿vale? En vez de llenarme un plato de arroz hasta arriba, voy a ponerme el plato o un platito de postre, o 2 cacitos de arroz, o 2 cacitos de legumbre. Procuraré en este primer plato que comemos en casa llenarlo menos, ¿vale? Pero se puede llenar. ¿Que quiero comer pan? Pues me quitaré un poquito del arroz o de las legumbres, o me puedo comer un bocadillo y ese día no me como el arroz o no me como los garbanzos, y el bocadillo me lo lleno con mi filetito y con bien de lechuguita o bien de lo que yo quiera, menos mayonesa, y arreando. Y está bien bueno y bueno. La función energética, ¿vale? La necesitamos, los hidratos de carbono. Las grasas tienen también una función energética de reserva y también actúan en el cuerpo, son necesarias, cumplen también muchas funciones, forman parte de las hormonas y para muchas otras cosas. Dentro de las grasas, como ya he dicho, aconsejan que máximo un 10% sean grasas saturadas. ¿Qué son las grasas saturadas? Básicamente las que proceden de los animales. En la carne tenemos grasas saturadas, carne y derivados, en los embutidos, en los huevos, en la leche tenemos grasas de las saturadas. Por eso es importante que tomemos la leche desnatada. Nos sabe agua todo, yo sé que hay mucha resistencia con la desnatada, pero nos estamos ahorrando ahí también muchas calorías y sobre todo nos estamos ahorrando muchas grasas de las que son perjudiciales, y estamos aprovechando todos los restos de propiedades de la leche, como son las vitaminas, los minerales y sobre todo el calcio, que sabéis que a nuestra edad ya en una dieta equilibrada deberían formar parte de nuestra comida al menos 3 días a la semana, porque al tener tanta fibra hacen que el azúcar no se absorba tan rápidamente, y tiene proteínas, es un alimento muy completo. Los frutos secos también son muy ricos en proteínas, pero sobre todo en grasas saludables. Como son grasas, tienen muchas calorías. ¿Tenemos que tomar frutos secos? Sí, pero contándolos, no a puñados. Los podemos poner 4 o 5 nueces en una ensalada y, oye, te da alegría, y está mucho más buena. Pero unos poquitos cada día. No podemos comer grandes cantidades, coger de ahí las almendras, comer un plato de una bolsa de almendras, porque también las calorías se me dispararían. O sea, me costaría un poquito perder peso. Ya estamos. Pescado, pues vamos a ir. Todo eso del 50 al 30, de uy, madre mía, yo no he traído la calculadora. Es tan fácil como en un plato, si yo divido por la mitad, y aquí pondría verduras, hortalizas, la mitad formaría eso. Del otro cuarto, estos serían cereales o legumbres, puede ser arroz, puede ser garbanzos, lentejas,
puede ser guisantes, todo eso son hidratos de carbono, de los lentos. Y aquí tendríamos un trozo de carne o de pescado, unos 100 gramos de carne o 150 de pescado. Elegiríamos las carnes menos grasas, mejor la carne de ave, la carne del conejo, el pollo sin piel, pollo, pavo, conejo, podemos tomar ternera, pero la ternera y el cerdo se pueden tomar de las zonas que tienen menos grasa, por tanto la grasa visible. Y luego un platito de fruta, ¿vale? Esos son también hidratos de carbono, pero hay que meter en la dieta por lo menos 3 piezas de fruta todos los días. Se puede tomar cualquier fruta, melón, fresas, melocotón, cualquiera, uvas. En los alimentos que tienen más, en las frutas que tienen más azúcares, comeremos una porción más pequeñita. No nos vamos a comer un plátano enorme, nos comeremos medio o un plátano pequeñito, por ejemplo. En las uvas nos vamos a tomar 12 uvas. 12 uvas es igual que tomarse una manzana. 400 gramos de melón, que ahora viene la época del melón y la sandía, y nadie prueba el melón o la sandía porque le han dicho que eso no se puede para el azúcar. Es un alimento muy saludable, además nos aporta mucha agua, mucha hidratación que ahora en verano nos hace falta. Vale. En definitiva, ¿qué tenemos que tener? Una dieta mediterránea, lo que hemos dicho, mucha fruta, mucha verdura, pescados, cocinar con aceite de oliva. Estamos en el mejor sitio para llevar una dieta saludable. No nos dejemos invadir por hábitos americanos o por los centros comerciales que nos dan mucha comida súper preparada y nos van haciendo la vida como más cómoda, pero esas comidas hay que tener mucho cuidado porque contienen grasas no saludables y contienen muchas veces azúcares. En la medida de lo posible tenemos que intentar ser tradicionales y hacer las comidas que hacíamos antes, pues son muchísimo más saludables. Vale, pues. Hemos visto en la balanza de la alimentación que no hay que llevar una dieta súper estricta. Hay que saber lo que contienen los alimentos para saber qué elegir, y no hacer frío. El ejercicio tiene muchísimas ventajas, como hemos dicho. Por un lado nos ayuda a perder peso, porque quema calorías y quema grasas cuando lo hacemos. Mejora que nuestra insulina funcione mejor, que baja la resistencia a la insulina. Baja también el colesterol, el malo, y sube un poquito el colesterol bueno. Lo tiene todo. Y encima, si eso fuera poco, nos hace sentirnos mejor. Cuando nos movemos, cuando empezamos, nos cuesta mucho de empezar, pero una vez que empezamos a caminar, empezamos a hacer cualquier ejercicio, anímicamente nos encontramos mejor. Puede ser cualquier ejercicio, cualquiera es bueno, cada uno adaptado a vuestra edad y a vuestras limitaciones. Si tenéis alguna duda, pues le consultáis a vuestro médico o a nosotros si ese ejercicio en concreto es adecuado para vosotros, ¿vale? Pero caminar, bailar, montar en bici, ir al gimnasio 2 veces a la semana, hacer estiramientos, pues con yoga, tai chi, o aquí hacéis una gimnasia suave, algunos de vosotros yo sé que sí que vais. Hombre, quien tenga un jardín ya, eso es maravilloso, ¿no? Poder cuidar el jardín o un huertecito. Cuando vais al pueblo os movéis mucho más, porque trabajáis en el campo y además lo disfrutáis. Pues ese tipo de cosas es lo que tenéis que intentar conseguir, encontrar algo que os guste y mantenerlo en el tiempo. Da igual el ejercicio que hagáis, lo importante es que lo incorporéis a vuestra vida diaria, como el comer. Porque de eso depende que podamos prevenir no solo la diabetes, sino muchas otras enfermedades. Y que podamos encontrarnos mejor, que en definitiva es de lo que se trata. ¿Vale? Ya está. Pues muchas gracias por vuestra atención. ¿Tenéis alguna pregunta? Si quieres preguntar alguna cosa, sea de lo que sea, lo sabemos lo que bien. Antes nos decían que los diabetes necesariamente de la hereditaria, pero creo que no es así. Es un factor, es un factor de riesgo, no es hereditario. O sea, si su padre fue diabético, usted a la fuerza que es diabética. Tiene más facilidad, más propensión.
No necesariamente. Si no tiene por herencia también lo que porque era por herencia. No, sí. Puede ser. Bueno, el viernes último de junio se hablará sobre diversidad. Pues a perder peso, de aquí a entonces. Sí, que viene a ser más de lo mismo. Sí, ya. Y comentarles también que tenemos 2 programas de enfermería sobre diabetes, ¿vale? Entonces, si alguien está interesada, se lo dice al médico, a la enfermera correspondiente, y le mandan a Carmen y Amparo Sala, que son las que se dedican a esto, ¿vale? Son charlas grupales de 10 o 12 sesiones, pero que están muy bien estructuradas. Por lo de la diabetes, mi suegro ha tenido diabetes, mi suegra también, un cuñado mío todavía vive con diabetes altísima, creo que se pone insulina 3 veces, y ese sí que hace unas dietas y hace todo y sigue con ella. Mi marido, para dejarse, también la tenía. Entonces yo sí creo que eso viene un poco de la herencia. Un factor de riesgo, es decir, si se dan cuenta en el test que hemos hecho, sí, ya, lo que es decir, si uno tiene familiares de primer grado, es decir, padres, hermanos o hijos con diabetes, 5 puntos, que es la puntuación, dentro de esos puntos es el máximo que dan. Claro, porque yo tengo una hija y digo, pues puede que pase como a los otros. Pues exactamente, si usted tiene, pues su hija tiene más probabilidades de convertirse en diabética. ¿Qué edad tiene su hija? Tiene 37 ahora. Pues con 37 todavía el riesgo es muy bajo, pero claro, llegará a cumplir años y años y años. Pues diga a su hija que mantenga el peso normal, ya, que haga media hora de ejercicio todos los días, sí, y que de cuando en cuando se vaya haciendo el análisis. sí, Solamente si mantiene el peso bien, si no tiene nada más que esos 5 puntos de que su padre era diabético, es un riesgo bajo. Sí, pero como llegan los abuelos también de diabetes, entonces es el padre el que tiene el riesgo. No se suma el del abuelo y el del padre. No se pasa. Si fuera el abuelo solamente, pues sería otro. Eso es la casualidad y tanto descubrido. La herencia de familiar de primer grado sí que tiene un peso grande. Tiene un peso grande, pero no quiere decir que si su padre fue diabético, ella también vaya a ser diabética. Perfectamente. Si uno tiene ya años y obesidad y una vida sedentaria y Lo que pasa es que sí es verdad que cada vez hay más diabetes. Sí. Cada vez hay más diabetes. Sobre la alimentación, quiero hacer una pregunta. Yo siempre he tenido entendido que el melón, como habéis dicho, que se puede comer melón, pero los diabéticos siempre han dicho que el melón, que no comieran melón ni uva, que son más dulces. Hace unos años es verdad que se daba esa información, pero nos quedamos anclados y eso se forma como un mito, por más que vengamos, no come todo, pero tú te puede comer. Y a veces eso lo comían manzanas. Yo de vez en cuando me como algún aguacate, me dicen, eso engorda mucho. Y digo, pues tiene más de sí, yo también, yo casi me pongo mucha grasa, pero son grasas saludables. En lugar de no te comas un aguacate entero, si te apetece, pues ponte un trocito un poquito en la ensalada. No te lo tomes en la cantidad, son las cantidades. Podemos comer de todo, pero la cantidad que te gusta el aguacate es una grasa saludable. Sí, pero son grasas. como uno a la semana. Bueno, pues eso, pero si lo puedes tomar así. Y yo sí que tuve azúcar en el embarazo. Entonces, mis padres no eran diabéticos. Durante el embarazo, todos los años haces una. Sí, no. Todos los años una. Y la sandía es muy... No, sandía buena, ¿no? La sandía igual, exactamente igual que el melón. Tiene el mismo azúcar, una manzana. Cada vez más diabéticos, efectivamente. ¿Pero por qué? Pues porque sencillamente es que nosotros no estamos hechos
para tener esta comida tan buenísima que tenemos Y yo creo que hemos comido y más. no cada hacer día. ningún ejercicio. Eso Porque el cuerpo no está hecho para Sí. eso. Estamos hechos para tener que movernos mucho para conseguir algo de comer. Sí. Pero con eso, Antes que se ejercicio, hagan malo, el o sea, ejercicio y se es ponían ir esos a la trozos de Mercadona tocino y esos y salir con la choritos. Ay, yo me No estaba malo, Pero yo creo y que ahora estamos hay un con factor eso. porque cada De verdad. vez vivimos más, Sí, madre mía. cuanto más años. Sí, sí, pero También más no, pero es que incluso Pero en los las ciudades trabajos típicos, físicos, incluso está viendo en niños y en Que no se adolescentes. veía antes. Las Pero cocinadas esto de tiene que ver Dios, con las la gominolas, Que los niños no se El cambio lleva exceso de calorías y no mover. Pero no juegan casi. No gastan nada más que eso. Mira, cuando yo era adolescente y niña no estaba más hambre que La falta de Y ejercicio. estamos no comiendo tenía demasiado nada. alto. ¿Eh? Eso es verdad, porque comemos tan poquito y Y solo todo el día comemos los en la garbanzos y la calle, lenteja y el jugamos. ajo, ya está. ¿Y a qué Ahí no jugamos? pasamos. Todo el día en la calle, Y ahora, claro, tenemos tantas No, cosas pero que ha dicho antes Cristo nos daban un que trozo no de sea nada que pan, comamos. nos metían un trozo de tocino de ese entreverado y nos engordábamos. Yo ahora que como, que me he comido, Ay, que qué cada día soy graciosa. más gorda, y yo digo, hombre, pues a ver si voy a tener que irme al pueblo a comer Pero qué chorizos, pueblo se ha tocino llegado y de huevos tanto fritos. Se moría más, se moría más. Y lo bueno que está. Trabajaba más. Yo creo De verdad, Se morían. Se morían más jóvenes. Eso de que era más es una idea sano, mía, movimiento. comer sano empieza por comer poco. El suelo. Poco. Cada día como menos y cada día estoy más gorda, pues lo no que lo voy a quieras, hacer. pero poco. De verdad. Eso es una buena medida. Más También lo ha saludable. dicho. Si comes poco, de lo malo también va a tener. No, pero no como grasa, no como carne, como verdura. Estoy harta de lechuga y de tomate. No le pongo sal a nada. Y digo, mi vida es un desastre. Pero Carmen lo ha dicho, arroz, un plato. Sí, no, no, que va, si yo a veces me tengo que obligar a comer porque no tengo hambre. Y entonces yo digo, cada día peso más, Lola cada vez que me pesa me pega un susto. ¿Y el ejercicio? Todavía al mediodía. Pero ya ni te cuento lo que hago. Cosas no Ni comemos. duermo la siesta, ni nada. Yo digo, no, o me busco un novio y me arregla el cuerpo todos los días 3 o 4 veces, y a lo mejor eso lo me soluciona. Porque a lo mejor ahí es donde fallo. Eso baja la azúcar. De verdad, porque de lo demás, vamos, ya, si como menos me caigo. Y cada día peso más, ¿verdad, Lola? Y cada vez peso un Tú kilo no y te medio más. pases. Yo cuando Ya, no me voy a venir a... Eso Yo no voy a pesar. es ingreso y gasto. De verdad, no. Sí, eso es Ingreso y gasto. como las Hay una familias de cuenta banco. que salen. Si el Hay banco- una cuenta siempre salen. Si tienes una pensión de 600 Y la gastas euros toda. y te gastas la de 800, necesitas estar así. Si me diera agua, bueno, La clienta del banco y tú también. Caminar, bueno o malo. caminar ya no tengo horas al día para Beber tanto. agua, la que te apetezca. El agua es buenísima. El agua es buenísima. Hay que beber la que uno le apetezca, pero es muy bueno. Yo sí bebo agua. En verano, que no apetece ir. El agua. Porque yo los Pero veo la cuando se ponen comida, malos, que no beben agua, no toman agua. es muy caliente. De tal pasillo vino, sí. Que pone mucho más. Pero bueno, un vasito de vino es bueno. Una cervecita, un vasito de vino comiendo una vez. El agua. Mira, Eso, el agua que le apetezca, pero un momento que hay gente que no le Que apetece. esta faena de atender Claro, una hay que enfermedad, beber. que te tienes que privar de cosas, pues es una faena, pero ¿qué se va a hacer? Que la mayoría de las enfermedades se llaman la tensión no hay que quitarse de todo, hay que dejar No, quitarse no. Comemos mucho más de lo El que chocolate, con lo que me gusta el chocolate ya no como. De verdad, porque mira que eso sí que me parecía. Y engordo igual, digo, pero ¿esto qué es? Yo dejé de fumar y engordé. Y la menopausia que me ha hecho polvo. es que antes era bastante disparo, que de la menopausia se pierde bien. Luego, pero bueno, de perderlo ya para pasarme, no lo que comes es bueno. No paramos, pero hay que presentar. Claro, jugábamos el suelo bastante No, método. pero ya yo eso ya no lo he visto. Tengo frío, como estoy constipada, Moría cuando no se comía porque trabajaba. Pero después el tema que tiene que ver cuando vaya al médico es que la hemoglobina glicada Sí. no tenga bien. No, me va bajando un poquito, me va bajando. Eso es Pero lo que yo nosotros- hay veces que digo, pero vamos a ver,
si me he tomado mi pescadito, me he tomado mi verdura, me he tomado mi tomatito, me he pesado la fruta, me he pesado el pan, y ya ando prácticamente lo mismo casi todos los días. ¿Qué pasa? Hay muchas cosas. La semana pasada me quedé con 38 de madrugada. ¿No suele pasar consecuencias? No, pues ¿Qué se toma usted, Alexa? a veces hago con una galleta porque psicológicamente digo que hace falta. ¿Qué clase con usted? La insulina tengo que dar media bebé. ¿Y se pone ahí qué clase de insulina se pone? Rápida y lenta. Que la lenta me la Disminuye la insulina lenta que se pone. Si cena usted a las 8:30, a las 3 de la mañana, le da un poco de bajón de azúcar, a pesar de haberse tomado un vaso de leche antes de comer, disminuye usted la insulina lenta que se pone antes de la cena. Es que además yo la parto, la lenta, me lo digo. Sí, por la mañana y por la noche. Por la mañana, Sí, pero si a las 3 de la mañana la tiene muy baja, la que tiene que quitar es la de la noche, la de antes de la cena, de la lenta. ¿Como Quite, cuántos puntos? o quite entre 2 o 4 unidades. 2 o 4 unidades. Y siempre vayas a la cama. Sí, el vasito de leche, sí. Gracias. Gracias por la charla. Antonio y Carmen, esperaros. Antonio y Carmen. Muy fácil, pero no es tan fácil hacerlo. Nos cuesta mucho cambiar cualquier hábito. Por lo menos, una cosa importante para poder cambiar un hábito es saber en qué nos afecta. ¿En qué nos afecta el tabaco para la diabetes? ¿Por qué es importante abandonar el tabaco? Esto lo ponéis a todo como una coletilla y el tabaco ya lo ha explicado el doctor Criado, que en las complicaciones de la diabetes, si una persona fuma o no fuma, la mortalidad se multiplica. O sea, eso está demostrado. Pero además, el tabaco también está demostrado que impide que la insulina que tiene nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Luego, de la alimentación, ahora hablaremos un poquito y esta parte, disminuir peso. ¿Por qué es tan importante que disminuyamos el peso para evitar la diabetes? Cuando aumentamos de peso, lo que aumentamos es la grasa, en muchos casos, grasa abdominal. Esa grasa hace el mismo efecto que decíamos del tabaco. Evita que esa llave entre en la cerradura. Hace que la resistencia a la insulina aumente. Cuanto más grasa abdominal de cintura, más resistencia a la insulina. La actividad física, aparte de que cuando hacemos ejercicio, las personas que aquí que son diabéticas lo saben, cuando hacéis ejercicio el azúcar os baja de manera significativa, baja los niveles de azúcar en sangre, hace también que las llaves estas para poder entrar en la célula la insulina funcione mejor y también nos ayudan a perder peso. Y por último, las emociones. Las emociones forman una parte muy importante de nuestra vida. Nosotros, fijaros que el 35% de las personas a las que se les diagnostica que tienen diabetes o una enfermedad crónica, en un primer momento se niegan a aceptarlo. De hecho dicen, no, yo diabética no soy, yo tengo un poquito de azúcar, pero diabética no. Niegan la enfermedad. Es un proceso normal. Cuando a ti te dicen que vas a tener una enfermedad que es para toda tu vida, que eso es algo que no tiene cura, evidentemente uno se asusta, le entra angustia y piensa, no, esto no pasa, esto no es así. Y es como un duelo. De repente te crees que tu vida va a bajar de calidad de vida, que vas a tener que dejar de hacer cosas que hacías y que no vas a poder con ello. Pues como cuando pierdes a alguien de entrada no lo aceptas. Es un proceso por el que pasamos todos, de no aceptarlo, después pasamos a la rabia y oye, ¿por qué me tiene que tocar a mí? Oye, pues y vamos pasando distintas etapas hasta que llegamos a aceptarlo y adaptarnos a la nueva situación. Nos enfrentamos a duelos cada día en nuestra vida, situaciones que nos cambian y a las que nos tenemos que adaptar. Mientras
es normal, llevaremos el tiempo que tengamos que llevar cada uno para superar esas etapas, pero finalmente si no aceptamos esa situación no vamos a ser capaces de tomar las medidas necesarias para poder mantenernos en un estado saludable. Vamos a ver. Por ejemplo, en cuanto a lo que cuesta abandonar un hábito. El abandono del tabaco. Vosotros, algunos habréis fumado, o algunos conocéis, tenéis cerca a personas que son fumadoras. Es un hábito muy arraigado en nuestra sociedad. Estas personas también, hay muchas cosas que nos cuesta. Yo he sido fumadora también. Cuesta muchísimo dejar el hábito del tabaco, mucho. Y hace falta a veces más de un intento para poder conseguirlo. Sin embargo, se puede conseguir. De hecho, muchos hemos dejado de fumar aquí. ¿De qué depende que lo consigamos? Primero, de que tengamos una motivación, de que estemos motivados para hacerlo. Lo mismo dejar de fumar que comer de otra manera, que hacer pequeños cambios. Que estemos motivados, y para eso tenemos que tener una necesidad. Tenemos que sentir esa necesidad de sentirnos bien. Hemos tenido que resolver todas estas emociones, todas estas negaciones, y se nos ha despejado la mente y hemos dicho, oye, pues la verdad es que me cuesta a mí subir las escaleras y voy con la circulación así, y es posible que yo pueda vivir un poquito mejor, que tenga mejor calidad de vida. Pues sí que es posible, pero tengo que hacer un cambio. Y